Hay un lugar en el centro del mundo donde el horizonte no termina. No es una metáfora. En Mongolia, la estepa se extiende durante cientos de kilómetros sin que un árbol, un edificio o una colina interrumpa la línea donde el cielo toca la tierra. El ojo humano, acostumbrado a la escala de las ciudades, de las habitaciones, de las pantallas, llega aquí y no sabe dónde detenerse, porque no hay nada que lo detenga. Esto es Mongolia. Un país encerrado entre Rusia y China, sin salida al mar, con una superficie de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y apenas 3 millones de habitantes. El país con menor densidad de población del planeta. Un territorio donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una presencia real que se siente en el pecho. Pero Mongolia no es solo vacío. Es el lugar donde el nomadismo no es historia pasada, sino forma de vida activa. Donde el caballo no es transporte, sino identidad. Donde el frío puede matar en horas. Y donde el calor del Gobi alcanza los 50 grados. Es la tierra donde nació el mayor imperio terrestre que el mundo ha conocido. Y donde ese pasado colosal vive hoy en la memoria de cada familia que desmonta su yurta y sigue el camino del pasto. En este documental vamos a cruzar las estepas interminables, a entrar en el Gobi, donde los dinosaurios dejaron sus huesos, a subir a los Altai, donde los cazadores todavía vuelan águilas reales, a caminar entre los monasterios que sobrevivieron a las purgas soviéticas y a entender por qué un pueblo de nómadas cambió para siempre el curso de la historia humana. Mongolia no se explica, se siente. La yurta se monta en menos de 2 horas. Una estructura circular de fieltro y madera que puede resistir los vientos más brutales del invierno y que, con la misma facilidad, puede desmontarse, cargarse en una carreta y trasladarse a cientos de kilómetros. Es uno de los diseños más inteligentes que el ser humano ha desarrollado para adaptarse al entorno, no para dominarlo. Y lleva más de 2000 años siendo esencialmente el mismo. Los mongoles nómadas se mueven entre 2 y 4 veces por año. No de manera aleatoria, siguiendo los patrones del pasto, del agua, del frío y del calor que aprendieron de sus padres, que lo aprendieron de los suyos. En una cadena de conocimiento ecológico que ningún sistema de información digital ha podido superar en precisión local. Saben qué valle estará verde en marzo, saben qué ladera tiene nieve suficiente en enero para que el ganado pueda beber agua al deshacerse bajo el sol de mediodía. Pero el centro de todo eso, el eje alrededor del cual gira la vida nómada, es el caballo. En Mongolia hay más caballos que habitantes. Aproximadamente 4 millones de caballos para 3 millones de personas. No son animales domésticos en el sentido occidental de la palabra, son compañeros de trabajo, de guerra, de migración, de juego. Los niños mongoles aprenden a montar antes de aprender a leer. A los 3 años ya van en la espalda de un caballo. A los 7, muchos ya compiten en las carreras del Naadam, el festival nacional donde la lucha libre, el tiro con arco y las carreras de caballos
no son espectáculos para turistas, sino celebraciones de las habilidades que determinaron la supervivencia durante siglos. Las carreras del Naadam no las ganan los jinetes más fuertes, las ganan los más ligeros. Son los niños quienes montan en las carreras largas, de hasta 30 kilómetros a campo abierto. El caballo es el atleta. El niño es el guía, y cuando el caballo llega primero, el honor es para ambos por igual. Esa relación entre el humano y el animal no es sentimental, es funcional, profunda y recíproca. El caballo mongol es pequeño comparado con los estándares occidentales, pero resistente de una manera que los caballos de raza no pueden igualar. Puede subsistir en invierno escarbando bajo la nieve para llegar al pasto. Puede viajar cientos de kilómetros sin herraduras, sobre terreno que rompería los cascos de cualquier otro caballo. Y tiene una memoria topográfica que los jinetes mongoles aprendieron a leer como si fuera un mapa. Pero ¿cómo vive un ser humano en este entorno cuando el frío llega? Cuando la temperatura cae y la estepa se congela, ¿qué ocurre con la vida que depende de moverse? El invierno mongol tiene nombre propio, Tsud. No es simplemente frío. Es un fenómeno que combina temperaturas extremas que pueden descender hasta los 40 o 50 grados bajo cero, con capas de hielo sobre la nieve que impiden que el ganado alcance el pasto debajo. Un tsud severo puede matar millones de animales en cuestión de semanas, y con los animales puede destruir el sustento completo de una familia nómada que no tiene nada más. El Dzud de 2010 mató más de 8 millones de cabezas de ganado en Mongolia. El equivalente, en términos proporcionales a la economía del país, de una crisis financiera global comprimida en una sola estación. Esa fragilidad climática es la que empujó, especialmente en las últimas décadas, a una migración masiva hacia la capital. Ulan Bator concentra hoy a casi la mitad de la población del país, y lo hace de una manera que no tiene equivalente en ninguna otra capital del mundo. En los bordes de Ulan Bator existe una zona llamada Ger District, el distrito de las yurtas. Son miles de familias que llegaron del campo, que no pudieron o no quisieron vivir en apartamentos, y que instalaron sus yurtas en los terrenos periféricos de la ciudad. En invierno, cuando el frío es extremo, esas yurtas se calientan con estufas de carbón, y el humo de millones de estufas convierte a Ulan Bator en una de las capitales con peor calidad del aire del planeta. En los días más fríos del invierno, la ciudad desaparece bajo una capa de smog tan densa que el sol no llega al suelo. Pero Ulan Bator no es solo eso, es también el monasterio de Gandan Chinlen, el más grande de Mongolia, que sobrevivió al periodo soviético y que hoy alberga a cientos de monjes activos. Es la plaza de Sukh-Batar, donde la historia del siglo XX se condensa en una sola imagen, una estatua ecuestre del héroe revolucionario mirando hacia el Parlamento, y detrás de él, el mausoleo que un día guardó la memoria del comunismo y que hoy alberga la tumba de Genghis Khan. La ciudad lleva en su cuerpo todas las contradicciones de Mongolia: el pasado nómada y el presente urbano, la espiritualidad budista y el pragmatismo moderno, el aislamiento geográfico y la conectividad global. Y sin embargo, hay un lugar en Mongolia donde la modernidad parece no haber llegado nunca. Un lugar donde la vida se mide no en horas ni en años, sino en la cantidad de agua que queda.
El Gobi no es el desierto que la imaginación construye. No es un mar de dunas doradas bajo un sol perpetuo. El Gobi es en su mayor parte una extensión de roca, grava y tierra endurecida, donde la temperatura puede variar 40 grados entre el mediodía y la madrugada. En invierno, el Gobi se congela. En verano, el suelo alcanza temperaturas que queman la suela de los zapatos. Es uno de los pocos lugares del planeta donde los extremos térmicos de las estaciones coexisten con la escasez de agua casi absoluta. Y aún así, ahí viven personas. Las familias nómadas del Gobi organizan su existencia alrededor del camello bactriano, el de 2 jorobas, que no es simplemente un animal de carga, sino un sistema de supervivencia completo. El camello puede beber cientos de litros de agua en una sola sesión y almacenar energía en sus jorobas durante semanas. Su lana protege del frío invernal. Su leche es fuente de nutrición. Su orientación en el desierto, guiada por una capacidad sensorial que los humanos no poseen, ha salvado caravanas enteras durante siglos. Pero el Gobi guarda algo más antiguo que cualquier dunas. En Bayan Sak, una formación de acantilados rojos que los exploradores llamaron los riscos llameantes, el paleontólogo Roy Chapman Andrews encontró en los años 1920 los primeros nidos de huevos de dinosaurio confirmados en la historia de la ciencia. El Gobi era hace 80 millones de años una región árida similar a la de hoy, y esa continuidad ambiental es la razón por la que los huesos quedaron preservados. El desierto que mató a los dinosaurios también los conservó. Las rutas que hoy cruzan el Gobi siguen, en algunos tramos, el trazo de la antigua ruta de la seda. El mismo camino que conectaba China con Persia, que transportaba no solo seda, sino ideas, religiones, enfermedades y conocimientos, cruzaba por este desierto. Y las caravanas que lo hacían llevaban en sus alforjas el tejido invisible de la globalización más antigua del mundo. Al oeste del Gobi, donde el desierto termina y las montañas comienzan, existe otro sistema de supervivencia que no tiene nada que ver con la arena. Uno que vuela. En los Altai de Mongolia, donde el país toca la frontera con Rusia, China y Kazajistán, la altitud supera los 4.000 metros. En esa altura, el aire tiene un tercio menos de oxígeno que al nivel del mar. El frío es permanente. El terreno es roca y nieve. Y los animales que viven allí, el argalí, el carnero de Altai con sus cuernos curvados que pueden pesar 30 kilogramos, el íbice siberiano que trepa superficies verticales con una agilidad que desafía la lógica, el leopardo de las nieves que caza en silencio y que casi nadie ha visto nunca en estado salvaje, existen en un equilibrio tan preciso con su entorno que cualquier alteración puede romperse sin posibilidad de recuperación. Y en esas montañas viven los cazadores con águilas. Los berkuchi, los cazadores kazajos del oeste de Mongolia, practican una tradición de más de 4.000 años. Capturan un águila real cuando todavía es un polluelo, la crían durante años en una relación de confianza construida día a día, y luego cazan con ella zorros árticos y otros animales de pelaje durante los meses de invierno. No es domesticación. Un águila real adulta puede matar a un ser humano si lo decide. La relación es otra cosa. Es un pacto. El cazador provee protección y alimento. El águila provee habilidad de caza.
y cuando el águila tiene entre 10 y 15 años, en el pico de su capacidad de caza, el cazador la devuelve a la naturaleza. Esa devolución es obligatoria en la tradición. No existe la opción de quedarse con el águila para siempre, porque el águila no pertenece al cazador. El cazador simplemente fue su compañero por un tiempo. Los yaks también viven en estas alturas. Animales de más de 400 kilogramos, cubiertos de pelo largo que los protege de temperaturas que matarían a la mayoría de los bovinos en horas, capaces de escalar terrenos que los caballos no pueden cruzar. Los nómadas de los Altai dependen de los yaks para la leche, para el transporte, para el calor, y los yaks dependen de los nómadas para encontrar los mejores pastos bajo la nieve. La supervivencia en las montañas de Mongolia no se basa en la dominación de la naturaleza. Se basa en el respeto, en entender qué puede darte el entorno y qué te quitará si lo ignoras. Y en Mongolia, esa sombra llegó desde el norte, siglos después, con otro tipo de poder. Erdene-Su fue el primer monasterio budista de Mongolia. Construido en 1586 con piedras tomadas de las ruinas de Karakorum, la antigua capital del Imperio Mongol, Erdene-Su fue durante siglos un centro espiritual y cultural de una magnitud difícil de exagerar. En su momento de mayor esplendor, albergaba a más de 1 millar de monjes y contenía docenas de templos llenos de arte, escritura y conocimiento acumulado durante generaciones. En 1937, los soviéticos lo destruyeron casi por completo. En el contexto de las purgas estalinistas que se extendieron a Mongolia como estado satélite, los monasterios fueron identificados como centros de resistencia cultural y religiosa. Lo que siguió fue metódico y brutal. Más de 17.000 monjes fueron ejecutados. Otros 30.000 fueron encarcelados o forzados a abandonar el hábito. Casi 700 monasterios fueron demolidos. En menos de 2 años, una tradición espiritual de 4 siglos fue desmantelada de manera deliberada. Y sin embargo, el budismo mongol sobrevivió. No en los templos que estaban destruidos, no en los textos, muchos de los cuales fueron quemados. Sobrevivió en las familias. En los abuelos que rezaban en silencio, en los padres que guardaban estatuas enterradas bajo el suelo de la yurta, en los niños que aprendieron mantras sin saber exactamente qué significaban, pero sintiendo que importaban. Ese gesto, esa insistencia en reconstruir lo destruido, dice algo sobre Mongolia que ningún dato estadístico puede capturar. Que hay cosas que no se borran con la fuerza. El chamanismo, que precede al budismo en Mongolia y que coexistió con él durante siglos, también sobrevivió. Los chamanes, los Saarin, son intermediarios entre el mundo visible y el invisible. En el siglo XX fueron perseguidos igual que los monjes, y también sobrevivieron. Hay una imagen en Mongolia que resume mejor que cualquier palabra esa idea de continuidad. Es una imagen de un caballo, pero no de cualquier caballo. El caballo de Przewalski es el último caballo verdaderamente salvaje del planeta. No es un caballo doméstico que escapó y se asilvestró. Es una especie distinta, con un número diferente de cromosomas al del caballo doméstico, que nunca fue domesticada y que lleva en sus genes la memoria genética de los caballos que existían en las estepas de Asia hace decenas de miles de años. Para mediados del siglo XX,
había desaparecido de Mongolia. El último avistamiento en estado salvaje fue en 1969. Quedaban unos pocos individuos en zoológicos de Europa. Y desde esos individuos, a través de un programa de cría y reintroducción que tardó décadas, el caballo de Przewalski volvió a Mongolia. Hoy hay manadas que se mueven libremente en el Parque Nacional de Hustai, a pocas horas de Ulan Bator. Son animales salvajes, no acostumbrados a la presencia humana, que se mueven en grupo y que, cuando el viento sopla desde el este, levantan la cabeza y miran en esa dirección como si reconocieran algo que el ojo no puede ver. Cuando el sol cae sobre la estepa mongola al final del día, la luz no llega de frente, llega de lado, rasante, como si el cielo quisiera iluminar cada brizna de hierba por separado. Y en esa luz oblicua, el paisaje que durante el día parecía vacío, se llena de texturas, de sombras, de profundidad. La estepa, que parecía plana, revela sus pliegues. Los caballos que pastaban dispersos se agrupan instintivamente. Y el viento, que nunca para del todo, parece bajar de intensidad como si también necesitara descansar. Mongolia es uno de los pocos lugares del planeta donde el tiempo humano y el tiempo geológico todavía se sienten cerca, donde una familia puede desmontar su yurta, cargar sus pertenencias en un camión o en una carreta y seguir la ruta que sus bisabuelos siguieron a caballo, donde un niño de 7 años puede ganar una carrera de 30 kilómetros montando solo, donde el invierno puede destruir en semanas lo que se construyó durante años, donde los huesos de los dinosaurios asoman desde el desierto como si el tiempo no existiera. El nomadismo no es pobreza, no es atraso. Es una filosofía de relación con el mundo que dice: la tierra no se posee, se usa, el animal no se domina, se respeta, el territorio no se conquista, se recorre. El mundo cambia, Mongolia permanece, no porque esté congelada en el pasado, sino porque lleva en sí misma algo que no necesita modernizarse para ser válido: la comprensión de que la libertad no es un derecho abstracto. Es el horizonte que se abre cuando no hay nada entre tú y el cielo. Mongolia no se visita. Mongolia te devuelve algo que no sabías que habías perdido. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta expedición? Cada punto del mapa es importante para nosotros.